Bueno, muchas gracias, profesor. A ver, la primera pregunta. ¿Escuchar música es una actividad en sí misma o se ha convertido en un acompañamiento de otras tareas? ¿Siempre ha sido así o es, digamos, reciente? Bueno, yo creo que el acto de escuchar música siempre ha sido, creo que ha sido siempre una tarea que ha estado vinculada a otras cosas. No va a ser hasta, creo que hasta el siglo XIX, con la aparición del concierto público, del concierto burgués, cuando se producen pues unos eventos o unos acontecimientos en los que el público, los oyentes van específicamente a escuchar música. Pero yo creo que en el periodo anterior, es decir, en los siglos previos, la música siempre estaba vinculada con otras actividades, fundamentalmente con las actividades de ocio, también con las actividades de trabajo. En la música tradicional se hablan de las canciones de trabajo. Es decir, aquellas canciones que se interpretaban y que llevaban de alguna manera una misma rítmica con los diferentes oficios, ¿no? Yo creo que esta idea de escuchar la música en silencio y escuchar la música en un acto institucional o en un acto incluso sacralizado, responde a una nueva mentalidad que yo creo que no se produce prácticamente hasta el siglo XIX y que se mantiene durante el siglo XX y que hoy en día todavía existe. Y además, durante el siglo XX, la aparición de los medios de reproducción musical también van a favorecer que la música se convierta en un objeto en sí mismo, no en una actividad, sino en un objeto que puede ser adquirido, que puede ser, bueno, por supuesto que tiene que ser comprado y que se puede disfrutar o bien en soledad o bien en compañía para diferentes actos, como puede ser la escucha individualizada. Pero bueno, por resumir un poco, yo creo que la escucha individualizada y la escucha atenta es más que una práctica que haya sido habitual a lo largo del tiempo, es como una especie de aspiración, ¿no? No ha sido algo, o creo que la mayor parte de las veces que escuchamos música lo hacemos en otras actividades. ¿Qué papel cree que juega la música? ¿Qué papel juega la música en la vida social de los jóvenes? Bueno, la música es fundamental en el adolescente y yo creo que la primera razón es porque es una manera de lograr una identidad personal y sobre todo generar una identidad que se diferencie de sus mayores, en este caso, pues, por ejemplo, de sus padres, ¿no? El adolescente necesita construir esa identidad personal, a veces esa identidad se construye por oposición a la música de sus mayores, a la música de sus padres y además, aparte de construir su identidad personal, lo que necesita es socializar. Entonces los adolescentes utilizan la música para socializar con sus compañeros. La música, por lo tanto, constituye una manera de forjar, de crear grupos y no solamente de juntarse con otros, sino de separarse con otros. Es decir, que a veces la música no nos sirve tanto para unirnos, sino nos sirve para separarnos en función, por ejemplo, de nuestros gustos. Entonces yo creo que es una herramienta muy importante para la identificación, para la sociabilidad y sobre todo para nuestra identidad personal, identidad grupal, por supuesto, porque todos los grupos o todas las, vamos a decir, todas las asociaciones que hace la gente generalmente al final están vinculadas con un determinado tipo de música, sobre todo en la adolescencia y en la juventud, ¿no? ¿Qué relación existe o qué relación diría que existe entre los nuevos formatos de streaming y sus algoritmos y la forma en la que escuchamos música?
Una pregunta bastante complicada. La revolución digital, por llamarlo de alguna manera, las nuevas formas que tenemos para acercarnos a la música han modificado absolutamente nuestra forma de consumir la música y de disfrutar la música. En primer lugar, porque la música se ha hecho portátil, la música se ha hecho portable. Es decir, si pensamos en cómo teníamos que disfrutar la música antes de la aparición del fonógrafo, pues teníamos que estar con el músico en el mismo espacio, con el músico o los músicos. No podíamos estar en espacios separados. Eso, cuando aparece el fonógrafo, de alguna manera, pues permite que yo pueda tener la música, la pueda conservar, la pueda escuchar las veces que quiera, etcétera. Pero aún así todavía la música estaba reducida a nuestra capacidad, por ejemplo, de poseer discos o de tener grabaciones, etc. ¿Qué ocurre cuando aparece la música digital? Pues que va a aumentar exponencialmente, enormemente, va a aumentar la música que tenemos disponible. La disponibilidad va a ser enorme. Hoy en día podemos escuchar músicas prácticamente de cualquier lugar del mundo, simplemente pues activando nuestro teléfono móvil o nuestra plataforma. Eso por un lado. Y esa música además se ha hecho portátil, es decir, esa música la podemos llevar con nosotros mismos, tenemos en nuestro bolsillo mientras hacemos nuestras actividades, mientras vamos en metro, mientras vamos en autobús, mientras estamos haciendo labores domésticas o lo que sea, tenemos a disposición de nosotros pues el poder escuchar estos tipos de música. Yo creo que en el fondo la gran, vamos a decir, no aportación, sino lo que va a modificar la escucha de la música en los últimos años no es tanto, por ejemplo, las plataformas en streaming, porque las plataformas en streaming al final son como un gran jukebox, es decir, como una gran caja de música de la que podemos disponer, ¿no? Algo que ya teníamos, sino que van a ser la inserción de las músicas en las redes sociales. Es decir, hoy en día la gente más joven, bueno, y no tan joven, no escucha música, por supuesto, vamos a decir, de una manera más o menos tradicional, eligiendo de esa caja de música y escuchándolo a través de sus auriculares, da igual yendo de un sitio para otro o haciendo otras cosas, pero yo creo que la gran novedad está en las plataformas en las redes sociales, ¿no? En redes como TikTok, Instagram o YouTube, en la cual la música se ha convertido en un contenido audiovisual, es decir, que la música no solamente se escucha, que la música se ve, que la música conlleva una serie de actos, que la música conlleva una serie de rituales, que la música tiene muchísimos significados y que la música nos conecta con otros. Entonces yo creo que ahí está un poco el interés que tiene, por ejemplo, TikTok, ¿no? TikTok y todo lo que tiene que ver con la música. ¿Cómo dirías que influyen estas redes sociales? Eso es la que enfocamos, escuchamos, pero ¿cómo dirías que influyen en la creación de música para los artistas? Pues mira, hay yo creo que influye bastante. Por ejemplo, si nos damos cuenta, en las músicas urbanas, lo que nos estamos encontrando recientemente es que se ha modificado la estructura de las canciones. Antes las canciones tenían una estructura que solía consistir en una fórmula que era muy parecidas unas a otras. Bueno, hoy siguen siendo igual de parecidas, pero quiero decir que la estructura de las canciones consistía generalmente en combinar estrofas y estribillos alternativamente, algunas veces con alguna inserción, algún puente instrumental, etcétera. Pero eso era lo habitual en las canciones. Hoy en día las canciones se han hecho seccionales, es decir, las canciones son como una especie de módulos que pueden ser extraíbles, ¿no? Y esto es un poco lo que algunos autores llaman la tiktokización de la música. Si pensamos en el gran éxito de hace unos años, en la canción de Quevedo, por ejemplo, pues que la música de esa canción
que todos igual tenemos en mente, está hecha como por secciones que son fácilmente de extraer, de utilizar un trozo de ella para las redes sociales, y cuando nos cansemos de ese trozo coger otro fragmento, pero a veces estos fragmentos no están tan interconectados como estaban antes las canciones con estrofas y estribillos. Entonces esto lo han hecho las redes sociales, ¿no? Estos han hecho que las redes sociales pues tengan alteren, por ejemplo, la estructura de las canciones, ¿no? De la misma manera que los medios y sobre todo la tecnología digital lo que ha hecho es que hoy en día no sea necesario pues, disponer de hardware, disponer de instrumentos musicales físicos para poder hacer música. Y entonces esto ha disparado, por ejemplo, las creaciones caseras, ¿no? El home studio, el hacer la música desde casa, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto ha llevado a unas dinámicas que tienen que ver, pues bueno, pues la gente que se da a conocer en Internet, que a través de YouTube o a través de plataformas como TikTok o Instagram, ¿no? Entonces, por supuesto que yo creo que está íntimamente ligada las redes sociales con la creación musical. Y ahora los artistas tienen que ser de alguna manera sus propios promotores de música. En parte sí, o por lo menos en los primeros niveles. En los primeros niveles utilizan las redes sociales para darse a conocer, luego ya no. Luego yo creo que al final la industria de la música es una industria muy poderosa y que tiene muchas formas o tiene muchas maneras de, no sé si decir atrapar, pero de controlar un poco todo el negocio discográfico. Entonces, todos conocemos artistas que han surgido en YouTube, pero al final han acabado en las multinacionales, ¿no? Como antiguamente ocurría, ¿no? De otras maneras, las dinámicas son diferentes, pero al final la industria se ha tenido que readaptar. Es decir, hoy una industria discográfica no hace discos, hace otras cosas, ¿no? El negocio no está en la venta de plásticos o en la venta de CDs, está en los conciertos en directo, en las licencias, en la utilización de esas músicas en otros contenidos audiovisuales, en las plataformas en streaming, ahí está, ¿no? Entonces, la industria se ha adaptado. Diría que la industria sigue siendo como el gatekeeper, el monopolio de lo que escuchamos. La música popular está ligada a la industria desde sus orígenes. No desde sus orígenes, porque la música popular podríamos decir que ha existido siempre ha habido una música popular, ¿no? Pero desde finales del siglo XIX las músicas populares han tenido relaciones con la industria, y es más, podríamos decir que la música popular es una música industrial. Otra cosa es que dentro de estas músicas haya estéticas, haya tendencias que de alguna manera rehuyen o no quieren estar o pretenden tener una vida o un desarrollo al margen de la industria, pero es algo ligado. Es decir, el rock and roll no es una música tradicional ni una música que es captada por la industria, no. El rock and roll es una música que nace dentro de la industria, y exactamente de la misma manera que el pop. Siempre hay dinámicas de oposición, pero yo creo que no se debe ver ese maniqueísmo. Y de hecho, por ejemplo, la industria musical creo que ha tenido una etapa de adaptación y de muchos titubeos, hasta que ya creo que ahora la industria musical pues ha vuelto otra vez, vamos a decir, a dominar, ¿no? Con ese dominio. Pero es que dentro de la industria musical no tenemos que pensar que la industria musical son solamente las 2 o 3 grandes discográficas, Sony, Universal, etcétera. Creo que la industria musical está compuesta por multitud de empresas de diferente tamaño, pequeñas empresas, discográficas que llamamos a veces independientes, aunque guardan una relación muy grande con las multinacionales, y ahí en
esto es un entramado en el que hay, pues eso, desde las grandes corporaciones hasta empresas familiares. Bueno, familiares, pequeñas empresas, ¿no? Para usted, ¿qué define la calidad musical de una canción o artista? Bueno, es un tema muy complicado y es un tema muy controvertido, ¿no? La calidad musical se define por muchos factores, es algo que está ahí y que se define de acuerdo con unos, vamos a decir, con unos parámetros o un canon que se establece, que establecen los críticos, que pueden establecer menos los académicos. Los académicos, por ejemplo, nosotros, pues, y sobre todo los que nos dedicamos al estudio de las músicas populares, no tratamos de pontificar y establecer criterios canónicos porque no llevan a nada, es decir, no conducen a nada, ¿no? Pero bueno, es algo que está ahí. La prensa musical, el periodismo musical, la crítica musical, los medios, la radio y tal, determinan muchas veces qué es lo mejor y que incluso a veces las audiencias también lo pueden hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde mi postura, desde la academia, la calidad es un concepto que tiene que ver un poco con lo que la sociedad en ese momento decide lo que considera, es decir, lo que considera bueno. En ese sentido, no creo que haya unos estándares o unos elementos para definir si una canción es buena o mala. En la música popular, ¿qué suele ser lo bueno? Lo bueno es lo apropiado. Lo bueno es lo apropiado, es decir, que nuestro concepto de bueno o malo depende de lo que nosotros queramos. Es decir, si yo voy a hacer una fiesta y pongo música de, pues no sé, de Ligeti o de Palestrina, pues probablemente esa música no es apropiada y será una música mala para ese acto. Yo creo que la música en sí misma no es ni buena ni mala, pero igual la mejor música para ese momento es King África, ¿no? Entonces, ¿King África es bueno o malo? Bueno, pues depende de para qué. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión en la música popular del uso. Luego ya dentro de los géneros que se establezcan, pues es que se establecen unas narrativas, unos discursos también que nos dicen o que intentan determinar que lo bueno es lo novedoso, lo bueno es lo complicado, lo bueno es lo arriesgado, lo bueno es lo underground frente a lo mainstream, todo este tipo de cosas. Pero al final, bueno, son discursos que se generan alrededor de la música y que lo interesante yo creo que no es determinar si la música es buena o mala, sino determinar qué discursos son los que dicen que las músicas son buenas o son malas. ¿Y podría decirnos 3 o 4 canciones o un par de álbumes que inviten a sumergirse y a escucharlos de forma ritual para usted? Eso has puesto en un compromiso. 3 álbumes que inviten a música en la que le guste sumergirse, en la que le guste escuchar como actividad en sí misma. Te diría que es apropiada para eso. Bueno, yo tengo un problema y es que no escucho música no escucho música mientras hago otras actividades. No puedo escuchar música para trabajar, no puedo escuchar música para leer, incluso no puedo escuchar música si estoy haciendo otras actividades, básicamente porque la escucha me desconcentra las otras actividades o las otras actividades me desconcentra la actividad musical, ¿no? No te puedo decir, te puedo decir lo que he estado escuchando últimamente, que bueno, pues he escuchado discos de Miles Davis, pero bueno, porque me gusta y porque me parece simplemente por el gusto, no porque considere que sea mejor que otra cosa, ¿no? Y otro disco que he escuchado, para que veas que puedo cambiar, he estado escuchando porque voy a hacer un trabajo sobre Miguel de Molina, que era un cantante de copla, y he estado escuchando esas músicas.
Cuando trabajamos con música, el problema es que la música se convierte en un objeto de estudio, y eso, yo tenía una compañera en la facultad que decía que desde que estudiaba musicología había perdido el disfrute de la música, ¿no? Entonces, y lo decía porque para ella en ese momento la música era un objeto de estudio y dejaba de ser un objeto de recreación, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que acabo de dar clase, les decía a los alumnos que todas estas cosas, al final, todas las cosas que les enseñamos de cómo es la música, cómo funciona, cómo está construida y tal, en el fondo los compositores no pensaron que esa iba a ser la aproximación a esa música. Los compositores, los creadores de música piensan que la música tiene que ser creo que para disfrutar, para comunicar, para enseñar, para otras cosas, no para que la estemos analizando estructuralmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que te puedo decir.